¿Qué tal? Buenas noches. Hoy, domingo 2 de septiembre. Bienvenidos. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Para todos los seguidores del Club Barça, del Barcelona. ¿No? Yo estoy poniéndome, ¿cómo se dice? Tengo empatía con ellos. No estoy generando ecuanimidad hacia los demás clubes de fútbol el día de hoy, ¿no? Pero buenas noches a todos. Vamos a hablar hoy sobre la historia del budismo tibetano. Espero que todos tengan buena conexión o me estén escuchando bien. Y por favor, las preguntas por el chat. Sí, va a estar ayudándonos Diego, ¿no? Si está por ahí, o si no, yo voy a estar viendo, ¿no? Entonces, bueno, eh, buenas noches. ¿Me ven bien? ¿Se escuchan bien? ¿Sí? ¿Qué tal? Bueno, vamos a comenzar con unos minutos, ¿no? Asentando nuestra motivación. Sí, siempre es bueno antes de comenzar cualquier actividad, dejar que nuestra mente se asiente, piense en su motivación, piense qué está haciendo y para qué lo está haciendo. Para eso estamos aquí, es decir, dejar claro qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. En el caso del día de hoy, todos los domingos nos juntamos aquí en el aula virtual de Budas Amigo para hablar sobre distintos temas, ¿sí? Están relacionados con la práctica del Dharma, ¿sí? Las enseñanzas del Buda, con la finalidad de transformar nuestra mente, con la finalidad de desarrollar nuestro potencial y trascender nuestras limitaciones, ¿no? Trascender todas las emociones aflictivas y todas las limitaciones, ¿no? que nos impiden ver la realidad tal cual es y por ende experimentamos dukkha o sufrimiento, insatisfacción. Entonces vamos a tomarnos unos momentos para pensar en nuestra motivación, pensemos que sea algo positivo, esta reunión que vamos a pasar, ¿no? Que pueda ser algo virtuoso, que nos ayude a generar estados mentales virtuosos y no nada más para un beneficio personal, sino que lo intentamos expandir a los demás seres, a los que nos rodean, porque es para los que realmente trabajamos. Y poco a poco regresamos nuestra atención. Estamos incorporando de nuevo. ¿Están bien? ¿Escuchan bien? Buenas noches. ¿Están conectando? Aquellos que estén conectando, bienvenidos. Aquellos que ya están conectados. Sí, porque en el chat marca menos, menos personas que las que me marca acá el estudio conectadas, pero bueno, eso no importa. Las que estén conectadas, ¿no? Marta como lo triple acá en el estudio, en el chat no están todos. Bueno, mmm, que luego, como no estoy al pendiente del chat, que no se quede volando el chat, entonces no quiero que estén. Ok, bueno, sí parece que está bien. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy, la historia del budismo tibetano. La historia del budismo tibetano que es un tema, me parece necesario, un tema interesante, desde luego, pero necesario para aquellas personas que nos digamos practicantes o estamos interesados en el budismo tibetano, lo que llamamos el budismo tibetano, porque por lo general, como tendemos siempre a irnos como que a grupitos, somos como groupies, nos gusta pertenecer a grupos todo el tiempo, como que pretendemos que si pertenecemos al grupo del budismo tibetano, entonces no tenemos que conocer nada más que budismo tibetano, y si yo estoy conociendo otro tipo de budismo que no sea budismo tibetano y de mi linaje en particular, entonces estoy como yo poniéndole los cuernos a mi budismo tibetano, ¿no? Algo así. La gente pensamos, tendemos a pensar eso porque luego por las limitaciones y los hábitos mentales que tenemos, pero no tiene que ser así. Si vemos, retomamos la historia del budismo tibetano, lo que actualmente llamamos budismo, o se le conoce como budismo tibetano, encontramos que existen cuatro principales linajes, ¿sí? Cuatro escuelas o linajes de práctica, ¿no? Que son el linaje Nyingma, las escuelas Nyingma, y las escuelas nuevas o Sarma, que son Kagyu, Sakya y Gelug, además de la tradición prebudista conocida como Bon.
Y desde luego a finales del siglo XX comenzó el movimiento Rimé, que se traduce como no sectario, pero Rimé no quiere decir otra tradición. Rimé es simplemente una aproximación hacia la enseñanza del budismo en general. ¿Sí? Quiere decir una aproximación no sectaria, no es que sea otra tradición el Rimé. Ahora, una de las características, si vamos a la historia, hay un libro muy bueno que se llama La historia del Tíbet, narrada por su santidad el Dalai Lama y un historiador. Su santidad el Dalai Lama habla de los dos niveles de historia. La historia, como la estudiamos en la escuela, a nivel histórico, los hechos históricos, y la historia como no se estudia en la escuela, que es un poco aparte de que sea la transmisión oral. Por ejemplo, las leyendas que hay, las historias que hay, todo esto, ¿no? Si vemos, retomamos la historia del budismo, una de las características del budismo es que todas las prácticas, ¿sí?, del budismo en general, ¿no?, se basan en el entendimiento de la mente, en el conocimiento, la exploración de la realidad. ¿Para qué? Para erradicar las causas del sufrimiento y cultivar las causas de la felicidad. Y desde luego se habla después de la toma de refugio en las tres joyas, en todas las escuelas budistas. Y es importante notar que podemos, nosotros como practicantes o personas interesadas, no podemos esperar que todos los practicantes o todos los budistas hagan lo mismo o sigan un determinado tipo de práctica igual. ¿Sí? Sería poco realista creer que todos los budistas pensemos o actuemos de la misma forma, ¿sí?, ya que tenemos estilos de vida distintos. Las decisiones y prácticas no dependen de la situación en la que cada quien se encuentra, cada individuo se encuentra, y desde luego existen ciertas pautas que todos los budistas aceptamos o seguimos, ya que, por ejemplo, todos los budistas seguimos al mismo maestro, que es el Buda histórico, le basamos sus enseñanzas, pero hay que comprender que dentro del budismo no existe una labor misionera, ni tampoco una cabeza o líder jerárquico general, como el Papa, por ejemplo, en la Iglesia Católica. Más bien la jerarquía budista es como a nivel local, se basa en cada tradición individualmente, ¿no?, o incluso en cada monasterio o centro local. ¿Sí? Quizás a nivel mundial su santidad el Dalai Lama es el líder budista más conocido, debido, ¿no?, a que a partir del quinto Dalai Lama, del quinto de ellos, los Dalai Lamas se convirtieron en líderes políticos, espirituales o protectores del Tíbet, no solo de la escuela Gelug, sino del Tíbet en especial. Y en particular los Dalai Lamas, desde el primer Dalai Lama, ¿sí?, practican enseñanzas de los 4 linajes del budismo tibetano, ¿no? Bueno, sí, ya existía el linaje Gelug, que viene del Kadam. Y en fin, bueno, el budismo tibetano, podemos, ¿no?, resumir entonces que lo que conocemos como la tradición tibetana, proviene hay digamos, esos 4 linajes, las escuelas antiguas o Nyingma. Nyingma en tibetano, Nyingpa, quiere decir viejo. Nyingma es antiguo. Las tradiciones tempranas, digamos. El primer periodo, la primera etapa de transmisión. ¿Sí? Entonces, esta es la tradición Nyingma. Y luego las tradiciones nuevas, Kagyu, Sakya y Gelug, que se desarrollaron. Y cada una tiene, digamos que, unas divisiones internas o subdivisiones o subescuelas, o escuelas que se han integrado a otras. Hay un texto muy bueno que se llama eh, Haciendo girar la rueda del Dharma, me parece, de Ya ven quién se echó otro, donde cuenta a detalle toda la historia del budismo tibetano y cómo están relacionados los linajes, pero bueno, eh, no veamos las escuelas budistas como algo totalmente distintos, ni separadas una de la otra, ¿no? Incluso el doctor Alexander Berzin en un escrito afirma que la presentación del camino que hacen las escuelas budistas del budismo tibetano coincide en más de un 80%. Entonces, por eso en lo personal yo siempre digo que prefiero llamarle las 4 órdenes del budismo tibetano, ya que si hacemos la comparación serían como las diferentes órdenes que hay dentro de la Iglesia Católica, como franciscanos, jesuitas, benedictinos, dominicos, o ¿cuántos más hay? Muchos, ¿no? Entonces, siguen las enseñanzas de Jesús en este caso, pero hacen énfasis distinto en algunas técnicas o siguen una u otra interpretación de los temas, de distintos temas, ¿no? Entonces, de la misma forma, estas 4 órdenes del budismo tibetano son parte del budismo, y aunque cada una tenga su manera particular de practicar o presentar el camino. Entonces, con frecuencia utilizamos la palabra, por la sílaba pa al final de las escuelas u órdenes. Por ejemplo, yo soy Kagyupa, yo soy Gelugpa, ¿sí?, él es Sakyapa, él es Nyingmapa.
Esto quiere decir, pa quiere decir son seguidores o persona, en el caso del tibetano, ¿no? Sakyapa es alguien que sigue la tradición Sakya, por ejemplo. Entonces, yéndonos a la historia, a los hechos históricos, en el Tíbet hubo dos etapas de transmisión del budismo. El budismo comienza en India con el descubrimiento del príncipe Siddhartha Gautama, ¿sí? Buda Gautama, que le llamamos. Tiene esta experiencia de la iluminación bajo el árbol Bodhi, en Bodh Gaya, en donde se divide la noche, es una historia muy interesante, divide la noche en distintos fragmentos y cómo el Buda fue viendo distintas facetas de la realidad y hasta que alcanzó la iluminación y se le conoce a partir de ahí como el despierto, el Buda en sánscrito o en Pali. Y, y a partir de ahí surge la tradición budista. Se desarrolla en toda la India y entre ellas el budismo tibetano está sumamente ligado con la tradición que se desarrolló ¿no? Sí, se fortaleció y desarrolló en el monasterio de Nalanda en India, cerca de Bodh Gaya, cerca del Pico del Buitre, que es un lugar de peregrinaje ahora. Entonces, en este lugar, ¿no? Puede uno encontrar todavía las celdas, puede encontrar ahí las camas de los monjes, porque no nada más era una universidad budista, también se estudiaban otras artes o filosofías de la India antigua, como parte de lo que llamamos ahora el hinduismo, que hay distintas escuelas, el jainismo, y claro, el estudio más fuerte era el estudio del Dharma budista, del budismo. Y de ahí se salieron muchísimos académicos, ¿no? De la Universidad de Nalanda, Aryadeva, Shantideva, Atisha, muchos Chandrakirti, etcétera, etcétera, grandes maestros de la tradición budista que conocemos ahora en la tradición tibetana, provienen del budismo de Nalanda. Entonces, el budismo tibetano, y uno va a Nalanda y puedes ir al museo que hay y te das cuenta la gran labor que hicieron, aún con el museo tiene pocas cosas, pero la gran labor que hicieron tanto los traductores como todas las personas que fueron responsables de traer el budismo al Tíbet. ¿Sí? La gran labor de traducción, la gran labor de recursos, de tiempo. Entonces, en fin, ¿no? Eso eso toma tiempo. Si tienen preguntas en el chat, ¿sí? Entonces estamos... Diego me va a estar ayudando en el chat, les había comentado. Entonces, si me preguntan, preguntas pueden irmelas pasando por ahí. O quieren que las comentemos. Bueno, entonces viene de hay que tener claro esto. El budismo tibetano viene de la tradición india. Se llama el budismo indo-tibetano. No es que apareció en Tibet, ¿eh? De hecho, la tradición tibetana no es tibetana. El budismo tibetano es indio. Las formas de pensamiento y todo viene de India. Los tibetanos lo preservaron dentro de Tíbet. Sus traducciones, su práctica, etc. Perdón. Ahora, el budismo, que llamamos como budismo ahora, comenzó a llegar al Tíbet en el siglo VII, con el rey Dzogchen Gampo, que consolidó, ¿no? Toda esta expansión o llamarle importación del budismo, ¿sí? Y después, en el siguiente siglo, el siglo VIII, el rey Trisondeuchen, invitó al gran abad a dos maestros, al gran abad Shantarakshita y a Guru Rinpoche, a Padmasambhava, el nacido del loto. Hace poco comentaba yo en una clase en Monterrey que están restaurando unos budas en el valle de Swat, en Pakistán, que se conoce como la región de Udiyana, le decían en el pasado. Decimos Odiyana, Orjen en tibetano. Pero se refiere a una región de la India antigua, pero ahora está en Pakistán. Ahí era Padmasambhava. Entonces invita a la Abad Shantarakshita y a Guru Padmasambhava y comienza, primero Shantarakshita comienza el primer monasterio de Tíbet llamado Samgye y después con el apoyo de Padmasambhava se consolida todo esto porque Padmasambhava va a, por decirlo así, subyugar todos los obstáculos y fuerzas que, digamos, opositoras dentro del Tíbet, que impedían que la tradición se arraigara. Entonces comienza Samgye, este monasterio que está muy cerca del aeropuerto en Lhasa, cuando uno va para el aeropuerto en Tibet, en Lhasa, la capital, puedes ver Samgye si pasas por una parte, para un pueblito por ahí, ¿no? Todavía uno puede ir directamente a Samgye también. Entonces, esto es la primera oleada, o el periodo temprano de transmisión,
en el Tíbet llamada la tradición Nyingma, que se basa en este primer periodo de traducciones. Y con el paso del tiempo, en algunos lugares del Tíbet, ¿sí?, se dicen que las enseñanzas comenzaron a ser malentendidas. Hubo un rey que empezó a querer, bueno, los tibetanos dicen que era un rey malvado porque estaba destruyendo el budismo. La versión histórica dice que el rey quería levantar la economía, entonces los monasterios iba mucho dinero al apoyo de los monasterios, entonces los quitó y cerró varios monasterios. Entonces, en fin, sea una u otra, las enseñanzas comenzaron a ser, dejar de recibir apoyo, muchos se fueron malentendiendo y fue necesario aclararlas. Fue entonces cuando los reyes, Yesheo y Yangchup-o, invitan a Tibet al gran maestro Dipankara Atisha, otro maestro de India, del año 1000 más o menos, que viaja desde la India a Tibet, y para aclarar distintos malos entendidos que había, ¿no?, presenta las enseñanzas del Buda en su totalidad, mostrando lo que conocemos en el budismo indo-tibetano, la base, el camino y el resultado. Para aquellos que estén relacionados con esto, por ejemplo, se considera que hay tres emanaciones de Manjushri en el Tibet central. Una de ellas es el maestro Sake Pandita, otro es Longchenpa, otro es Lama Tsongkhapa. Se dice que los tres presentaron el camino igual, simplemente uno lo hizo desde una perspectiva y otro desde otra. Sake Pandita, Lama Tsongkhapa mostró el camino en relación a la base. O sea, mostraron todo, pero hizo más énfasis en la base. Sake Pandita hizo más énfasis en el camino, en la parte del medio. Longchenpa hizo más énfasis en el resultado. Entonces, se habla de la base, el camino y el resultado, que todas las tienen, todas las escuelas. Atisha, este maestro, escribió un texto sobre los estadios del camino, Bodhipatapradipa, en sánscrito, una luz en el camino, hacia la iluminación, se le llama. Entonces, toda esta influencia, lo que llaman los estadios del camino, los grandes maestros de las cuatro órdenes se basan en el texto de Atisha para hacer sus presentaciones de diferentes niveles del camino. Como les comentaba, Longchenpa, que pertenece al linaje Nyingma, basa sus textos en ellos para presentar el camino gradual. Sake Pandita de la orden Sakya, Gampopa de la orden Kagyu y Tsongkhapa de la orden Gelug se basan en dicha obra. Y Atisha, la importancia de Atisha es que difundió ampliamente la práctica de Tara en todo Tíbet, y además de que hizo hincapié en la importancia de la toma de refugio en las tres joyas, demostrar que no existe contradicción entre las enseñanzas del Sutra y el Tantra, y que de hecho para que la práctica del Tantra sea efectiva, tiene que necesariamente tener fundamento en el Sutra. Y hace poco leí un libro de precisamente las enseñanzas de Mahasandhi, Dzogchen, en las que vienen comentarios de distintos maestros, y Tsongkhapa hace un comentario de Dzogchen pequeño, y uno de sus discípulos de Tsongkhapa, Kedrubje se llamaba, dice que las enseñanzas del Dzogchen eran enseñanzas sumamente serias, que desafortunadamente habían sido corrompidas por ciertas personas, no todo el linaje, pero ciertas personas, pues como pasa ahora y en otros, con muchas enseñanzas, ¿no? Entonces, esta segunda oleada de transmisiones que llega con Atisha, que tiene influencia en la tradición antigua o Nyingma y en las nuevas. Esta segunda oleada, conocido como el segundo periodo de traducción, de esta surgen los linajes Kagyu, Sakya y Kadam, que posteriormente se reforma en la orden Gelug. Y cabe mencionar, ¿no?, que estos cuatro linajes u órdenes no existían cuando se introdujo el budismo de India al Tíbet. En un inicio era budismo, llegaron diversas enseñanzas, prácticas y textos y transmisiones desde India. Por ejemplo, vemos la historia de Marpa, el traductor, pertenece a la tradición Kagyu. Sin embargo, gran parte del Kangyur, que es el Kangyur es ¿cómo le llaman en español? El canon tibetano, en las palabras de Buda, una parte, hay traducciones de Marpa, por ejemplo, los tantras de Guya Samaya, etc. Hay traducciones de Marpa, no de Jevaya, no de Chakasambara, en fin. Ahora, el budismo tibetano se basa, al igual que todos los tipos de budismo, en el estudio. O sea, las enseñanzas del Buda las dividimos en las tres canastas o las tres cestas. La cesta de la disciplina o vinaya, dulwa en tibetano, la cesta de los discursos, que están relacionados con el samadhi o la concentración, sutra pitaka, la cesta del sutra, los discursos, y la cesta del abhidharma, el dharma supremo, abhidharma, ¿no? Eso se refiere. Las tres cestas.
se estudian en el budismo tibetano. Hace poco que hablaba yo con un maestro que nos visitó en Monterrey, el venerable Unandicena, de la tradición Theravada de Birmania, que por cierto salió una película muy buena hace unos, yo la vi en Nepal, pero creo que está aquí en México con otro nombre, sobre la vida de Aung San Suu Kyi, esta activista birmana, si la conocen, supongo algunos de ustedes, activista birmana que luchó por la democracia y esto que estuvo en arresto domiciliario, muy famosa. Hablaba de él es de la tradición birmana, este monje, y hablábamos, está ahorita con un proyecto de hacer budismo hispano, una especie de programa de estudio, me invitaba a participar muy amablemente en relación al budismo tibetano, precisamente la parte histórica y filosófica. Entonces, el budismo tibetano presenta, igual que los otros budistas, o sea, que las otras escuelas budistas fuera del Tíbet, el camino, o sea, toma en cuenta las tres cestas. A veces se piensa que en el budismo tibetano no hay Vinaya, por ejemplo, la cesta del Vinaya. De hecho, la tradición que vino del Vinaya, la disciplina, que no nada más incluye la parte monástica, se incluye también otras cosas como los votos de ética, de disciplina, todo esto. El linaje del Vinaya, que siguen las cuatro escuelas del budismo tibetano, lo introdujo Chantarakshita, el cual proviene de la India, que se llama el Mulasarabhastivada. En las cuatro órdenes, ¿sí? Encontramos, ¿no?, la práctica del Vinaya, de la disciplina, igual que el resto de las enseñanzas budistas. Cualquier monje o monja que sigue, por ejemplo, los votos, ¿no?, que marca el Vinaya, entre ellos el voto de celibato. Hay maestros de alta jerarquía que no son monjes, por lo general le llaman nakpas. Muchos de ellos se casan y tienen familia y desempeñan un papel importante en la transmisión de los respectivos linajes o del budismo en general. Pero que quiero mencionar esto, ¿no? La parte, se practica el Vinaya, el Sutra y el Abhidharma. De hecho, el Abhidharma que se estudia en el budismo tibetano, estudiamos dos comentarios, uno de dos hermanos, Vasubandhu y Asanga. El de Vasubandhu, el Abhidharma Kosha, tiene una visión, decimos, de la perspectiva del Shavakayana, el vehículo individual, y el Abhidharma Mahayana le llamamos el Abhidharma de Asanga. Se basa en los 7 tratados o shastras principales del Abhidharma, para aquellos que hayan estudiado Abhidharma. Ahora, la tradición más antigua, que ya mencioné, en la mayoría, que llamamos la tradición Nyingma, es la más antigua y en su mayoría se basa en el primer periodo de traducción. Está relacionada con la historia que ya mencioné del siglo VII con el rey Trison Deutsun, que invitó al abad Santarakshita y a Padmasambhava para fundar el primer monasterio del Tíbet, llamado Samye, y Guru Rinpoche impartió muy pocas enseñanzas dentro del Tíbet, de hecho, ¿sí? Pero en particular del Tantra, pero dejó instrucciones y textos enterrados para que fueran practicados en el futuro. La mayoría de ellos pertenecen a la clase del Tantra más elevada de la orden Nyingma llamada Gran Perfección o Mahasandhi o Sokpa-Chenpo Sokshen. Y aunque el Dzogchen se le asocia generalmente con la tradición Nyingma, es importante saber que también llega a practicarse en las órdenes Karma Kagyu, Drukpa Kagyu y en la tradición prebudista, el Bon. Entonces fue también en este periodo de traducción cuando se invitó a Kamalashila, un gran maestro de la India, para efectuar un debate con los budistas chinos y así decidir si se traía el budismo de la India o de China. Y Kamalashila ganó el debate. ¿Sí? Se dice que en cierta forma esto era algo predecible, ya que era muy difícil que un maestro chino, ¿sí?, seguidor del budismo Chan, pudiera vencer a un maestro indio, debido a que los practicantes Chan no llevaban un entrenamiento en lógica y debate tan riguroso como lo llevaban los budistas en la India, en el caso de Kamalashila. Y así fue que los tibetanos decidieron adoptar el budismo de la India como su forma principal de budismo dentro del Tíbet, y eso le llamaron después el concilio de Lhasa. ¿Sí? Ahora, en el siglo noveno, es curioso, empezó en el siglo VII, tardaron 3 siglos. En el siglo noveno, por fin, los traductores unificaron el primer diccionario sánscrito tibetano, ¿sí?, estandarizando los términos y el estilo de traducción. Ahora, a mediados del siglo noveno, el rey Langdharma del Tíbet mandó cerrar los monasterios que les comenté, ¿no? Y hubo una persecución del budismo, etcétera, etcétera. Sin embargo, a la transmisión que comenzó antes de este problema y que continuó fuera de los monasterios principalmente, ¿sí?, se le conoció más tarde como la tradición antigua, la orden Nyingma. Es importante notar, ¿no?, que en el siglo XIII, ¿sí?, el gran maestro Longchenpa unificó los textos básicos de dicha orden. ¿Sí? Y esta orden, la orden Nyingma, es probablemente la menos
unificada de las cuatro en el sentido de que geográficamente están divididas. Digamos, por ejemplo, hablamos de los 6 monasterios madres que siguen sus respectivos linajes entre la orden Nyingma, Mindro, Sechen, Dzogchen, Pagyu, etc. Actualmente, ¿no?, a petición del gobierno tibetano en el exilio, ¿sí?, se nombra una cabeza del linaje Nyingma, el cual cumple con las funciones administrativas por lo general. Sí, aunque los maestros que han ocupado estos puestos son altamente reconocidos, ¿no? Figuran entre ellos Dujong Rinpoche, Dilgo Khyentse Rinpoche, Trulchik Rinpoche, Patrul Rinpoche, etc. He hablado mucho. Regresé a preguntas. No he visto el chat. ¿El Tantra es practicado solo en el budismo tibetano? Eh, no, el Tantra viene de la India, del budismo hindú, y ciertas clases del Tantra, porque el Tantra se divide en cuatro, bueno, según la orden Nyingma en ocho, pero si lo unificamos a nivel general, que también se pueden unificar en la orden Nyingma en cuatro subdivisiones del Tantra. Y hay ciertas partes del budismo tibetano que se practican en una escuela del budismo japonés, por ejemplo, el budismo Shingon, con SH, Shingon, ¿sí? Para los mexicanos, no malentiendan. Es el mejor tipo de budismo, dicen unos mexicanos, el Shingon, ¿no? Es una escuela, el budismo Shingon, ¿sí? Entonces, ellos practican también parte del Vajrayana. ¿El budismo Chang es tan válido como el tibetano? Claro, pues dependiendo del linaje que se siga. Ujú. A ver, vamos a ver qué más. Seguimos hablando. Vamos a entrar a la orden Kagyu. La tradición que se conoce como Kagyu dentro del budismo tibetano pertenece a la segunda etapa de traducción que ya les había comentado. Tiene su origen en Tibet a partir de Marpa Chokilodro, el gran traductor. Y Marpa viajó 3 veces de India, de Tíbet a India, y 4 a Nepal, ¿no? Sus maestros principales fueron Naropa y Maitripa, de quien recibió los linajes, digamos, cercano y distante de las enseñanzas del Gran Sello o Mahamudra. Y uno de los maestros de Marpa, Naropa, fue el discípulo principal de Tilopa. Y a su vez Tilopa recibió los 4 linajes de instrucción de sus maestros, ¿no? No son los del budismo tibetano, otros 4 linajes que hablamos, ¿no? No voy a entrar en detalle aquí, pero los cuales se nos transmitió a Naropa, y con el paso del tiempo fueron conocidos como las 6 doctrinas o las famosas 6 yogas de Naropa, ¿sí?, que se expandieron en esta explicación que hace Naropa. La orden Kagyu tiene 2 líneas principales. El famoso linaje Champa Kagyu, que llegó de la India a comienzos del siglo IX más o menos, y se basa principalmente en las enseñanzas de Naropa y otros maestros, como los dos grandes practicantes, eh, por los nombres ahora, Sukasidi era uno, Niguma creo que era el otro, no me acuerdo bien. Sukasidi me acuerdo uno de ellos. En fin, es un linaje que hubo, el linaje Shampa Kagyu, que la absorbió posteriormente la tradición Karma Kagyu, ¿no? Principalmente. Por ejemplo, Kalu Rinpoche sostenía este linaje. Y luego viene el linaje Dakpo Kagyu, ¿no?, que proviene de la India, basándose en las enseñanzas que transmitió Tilopa Naropa, que posteriormente a través de Marpa llegaron a Milarepa y luego a Gampopa. ¿Sí? Dakpo Rinpoche se le dicen a Gampopa en ocasiones, ¿no? Um, y a partir de Gampopa este linaje se subdividió en 12, que no vamos a entrar en detalle tampoco, pero en fin, y en la actualidad hay 3 principales escuelas de la orden de este linaje, son la escuela Karma Kagyu, que la cabeza principal es su santidad del Karmapa, Drukpa Kagyu, pues, que la cabeza principal es Drukpa Rinpoche, y Drikun Kagyu, que Drikun Chetsang Rinpoche, tiene 2 cabezas, ¿no?, pero son las cabezas de estas órdenes. Estos linajes, entre los discípulos, ¿no?, de Marpa, figura el gran santo Milarepa, como ya los mencioné, conocido por sus cantos espontáneos, ¿sí?, los largos retiros, y en fin, también la transmisión del Tantra de Gurya Samaya, y dentro del Tíbet, antes de la ocupación china, cada escuela Kagyu, eh, pues estaba, ¿no?, bastante independiente. Sí, pero en el exilio, para unificar
¿no? Y restablecer la orden, se nombró al 16º Karmapa como el líder de todos los linajes Kagyu, y hoy en día las diferentes tradiciones Kagyu han retomado sus linajes de manera individual de nuevo, ¿no? Ahora, por ejemplo, la orden Karma Kagyu tiene sus inicios en el primer Karmapa, que fue discípulo de Gampopa. Y esta tradición se ha mantenido en gran parte debido a la presencia de la línea intacta, por llamarlo así, de renacimientos del Karmapa, su fundador. ¿Sí? Y entre los Karmapas más conocidos están el segundo, ¿sí? El segundo Karmapa, el tercer Karmapa, Rangyung Dorje, ¿sí? El octavo Karmapa, gran filósofo, Mikyo Dorje, que tiene un comentario del Madhyamika muy conocido, el Madhyamika Avatara. Y desde luego el 16º Karmapa, Rangyung Rigpa Dorje, era el anterior, ¿no? Y en el Tíbet, Surpu, que es una zona, que es nuestro monasterio, el monasterio de Surpu, es el monasterio principal de los Karmapas. En el exilio está en Rumtek, en Sikkim, pero ha habido unos problemas en la última encarnación del Karmapa, y actualmente el Karmapa, bueno, hay dos, se reconocen a dos Karmapas, ¿no? La mayoría del budismo tibetano reconoce a Urgyen Trile Dorje, un Karmapa que es Sendaram Salaoya, ahora otro grupo, sobre todo que siguen a uno de los estudiantes del Karmapa anterior, reconocen a otro Karmapa que vive en Delhi, ¿sí? Entonces, y en fin, no cabe mencionar aquí que eh, inspiradores maestros de la orden como Milarepa, ¿no? O grandes otros, no más Milarepa, grandes otros maestros inspirados, digamos, en este ejemplo de grandes maestros como Milarepa, muchos practicantes de la orden Kagyu realizan retiros largos de 3 años, que también encontramos en las otras órdenes, pero en este se marca mucho la importancia en ello. La orden Sakya, esta tradición fue fundada por la familia Kon. Su monasterio principal fue establecido en una zona que se llama, de hecho Sakya no viene por Sakyamuni, Sakya, que es como tierra gris en Tibet, tierra blanca, dicen, pero también como gris. Sacha, Sacha, eso sería Sacha, dicen Sakya, después dicen, pero Sacha, ¿sí? Sa es ground, campo, tierra, Cha es como gris o algo así. Se encuentra en el Tibet central cerca de Shigatse, y la cabeza principal de la orden se le llama Sakya Trisin. Sakya Trisin es un título, el sostenedor del trono de Sakya, y cuenta con dos subescuelas llamadas Norpa y Sarpa. La familia Kon fueron estudiantes de Guru Rinpoche Padmasambhava y mantuvo durante 13 generaciones las enseñanzas del Buda y de Padmasambhava, practicando los tantras de la primera etapa de traducción, la tradición Sakya. Ahora, la tradición Sakya se convirtieron en guardianes importantes de las enseñanzas, especialmente en la provincia de Tsang. Muchas de las prácticas, por ejemplo, Vajakilaya, etcétera, ¿no? Que resguardan muy bien la tradición Sakya. Uno de los hijos de esta familia Kon se convirtió en uno de los 7 primeros traductores dentro del Tíbet. Sí, fue ordenado por Shantarakshita. Hoy estaba preparando la clase, estaba repasando todo esto, ¿no? En Samye. Y en el siglo, me parece, en el siglo XI, la familia Kon, ¿no? Se percató de ciertos malos entendidos de las enseñanzas, ¿sí? En la zona donde estaban ellos, y recurrieron al nuevo ciclo de traducciones para restablecer las enseñanzas. Y 5 maestros dentro de esta orden son considerados como los fundadores o patriarcas de la orden Kagyu, perdón, Sakya, de la orden Sakya, entre los que figuran el famoso Sachen Kunga Nyingpo, ¿sí? Que recibió esta transmisión famosa de Apartándose de los 4 apegos, que son ser quien se Rinpoche recomienda mucho estudiar. Y luego está, por ejemplo, Jetsun Rapayal, Sensage Pandita, etcétera, ¿no? Paco Rinpoche. El Sage Pandita era el cuarto patriarca de la orden Sakya. ¿Sí? Entonces, un gran erudito. Y la historia dice que Guru Rinpoche profetizó que en el futuro una emanación de un gran yogi de la India llamado Virupa aparecería. Y Virupa fue quien introdujo el linaje de las conocidas enseñanzas del Lamdre, ¿sí? Es decir, el camino y sus frutos, los cuales hacen una exposición gradual, en donde se presentan tanto el Sutra como el Tantra, tienen un fundamento en el Tantra de Hevaja, un Tantra muy famoso, y otras de las enseñanzas Sakya, muy conocidas, como les digo, apartándose de los 4 apegos, las cuales describe la totalidad del camino gradual a la iluminación. Y cuando Atisha visitó esa zona de Tíbet, donde estaba el monasterio Sakya, tuvo una visión en la que vio que había emanaciones de Mahakala, Manjushri, Avalokiteshvara y Vajrapani. Y Atisha creó un santuario temporal ahí y dijo que en lo que ahora es el monasterio Sakya hizo ofrendas y dijo que las emanaciones llegarían en un futuro.
En la actualidad el Sakya Trisin es el número 41, su entidad el Sakya Trisin, y ha desempeñado una labor crucial en la preservación del linaje Sakya y de otros linajes en el exilio, y aunque viaja mucho en impartir enseñanzas, tiene su residencia oficial en Dehradun, en la India, tiene dos hijos llamados Ratnavaya y Janavaya Rinpoche, y bueno, esa es un poco la historia de la orden Sakya. Quiero ver si hay preguntas antes de pasar a la orden Geluk. ¿Qué es Noles? ¿Cómo que Noles? Ujú. Ahora, cuando yo hablo de la tradición Kadampa en Tíbet, se refiere más bien a la tradición de Atisha del año 1000. La tradición Kadampa ya en la actualidad ya fue absorbida por las otras tradiciones. Ya no hay tradición Kadampa. ¿Sí? Aunque ahora hablan de algunos grupos en Nepal, recuerdo que eran ciertas tradiciones Kadampas, pero en realidad el linaje Kadampa fue esto del linaje de Lojong y de la Bodhicitta y toda la explicación que recibió Atisha de Serlimpa, está incorporado en la tradición Nyingma, en la tradición Sakya, en la tradición Kagyu y en la tradición Gelug. Es decir, ahí no nada más la mantienen una u otra, ¿no? Entonces, entonces no confundamos, ¿no? Cuando digo yo Kadampa no me refiero a las escuelas que en la actualidad hay, que hablan que se sustentan como budistas Kadampas. La tradición Kadampa es la tradición de Atisha, que se reformó posteriormente y después en la actualidad ya tienen otros nombres las escuelas, por llamarlo así, ¿no? Bueno, podemos entrar en más detalles de debate, pero no podemos, por ejemplo, prefiero pasar a la escuela Gelugpa, que es la última que nos falta. Dice la orden Gelug, o la escuela Gelug, es la más reciente de las cuatro. Surge a partir de la tradición Kadampa, precisamente, ¿sí? Del maestro Atisha. Y así también surge, ¿no? De distintas enseñanzas que recibió su fundador, la Tsongkhapa, de sus maestros Nyingma, Kagyu y Sakya. Esa tradición, la tradición Gelug, revitalizó muchos linajes dentro del Tíbet, del Sutra y del Tantra, como dice el gran maestro Yamen Kese Chokilodro. Tsongkhapa fue un sol que elucidó la confusión que había en relación a la vacuidad, a la bodhicitta y al Tantra. Dujon Rinpoche, en un comentario también menciona a Tsongkhapa la importante contribución de Tsongkhapa para esto. Y originalmente la escuela Kadam se dividió en tres linajes: Kadam Lamrimpa, Kadam Shumbawa y Kadam Menakpa. Ahora, el fundador de la escuela Gelug recibió estos tres linajes Kadampa, ¿no? De dos de ellos de su maestro, de uno de sus maestros Nyingma y uno de ellos de su maestro, uno de sus maestros Kagyu. En el siglo XIV son capas esta reforma y unificando los tres linajes Kadam, y a partir de ahí y el resto de enseñanzas, ¿no? Surge la tradición virtuosa o Geluk. Y entre los 18 volúmenes que escribió Tsongkhapa a lo largo de su vida, y quizás la obra más conocida, de las más conocidas, es el Gran Tratado de los Estadios del Camino de la Iluminación, o Lamrim Chenmo. Y a Tsongkhapa también se le llama a veces Yerrin Poche o los Sandrakpa, su nombre de monje. Y fue reconocido como uno de los más grandes eruditos, ¿no? De su época, además de haber sido un gran practicante, ¿no? Que hizo extensos retiros a lo largo de su vida. ¿Sí? De hecho, el epíteto, el título Lama Tsongkhapa, quiere decir el ama de la región de Tsongkha, no era su nombre, porque en la provincia de Amdo, en Tíbet. Ahora, la cabeza de la orden Gelug es el Ganden Tri, o Ganden Tripa, Trisin o Tripa, el mantenedor del trono de Ganden, que fue el primer monasterio que fundó Tsongkhapa, ¿no? Sus discípulos, Ganden, en la montaña de Ganden. Y el sucesor de Tsongkhapa, ¿no? Es el Ganden Tri, el que ocupa este título. Y es Sabje, uno de los principales discípulos de Tsongkhapa, fue el primer Ganden Tri, después de Tsongkhapa, ¿no? Y aunque los Dalai Lamas, por ejemplo, son líderes temporales espirituales del Tíbet, el Ganden Tri es oficialmente la cabeza de la orden Gelug. La gente a veces piensa que el Dalai Lama es la cabeza de la orden Gelug, eso es una mala información, un malentendido. El Dalai Lama no es la cabeza de la orden Gelug, es el Ganden Tri. La escuela Gelug hace énfasis en un estudio sistemático y constante, ¿no? Para así poder tener una base sólida en la práctica espiritual. Muchos monjes Gelugpas, ¿no? Estudian en las universidades monásticas para obtener el título de Geshe, o doctor en estudios filosóficos, ¿no? Y el cual fue ampliamente promovido por el previo Dalai Lama, el 13º Dalai Lama. Y bueno, los monasterios más importantes del Tíbet central, que había en Gelugpa, los más grandes, y ahora están en el exilio: Ganden, Sera y Drepung, y Tashilhunpo, donde están los Panchen Lamas también, pues más chico, y desde luego los monasterios de Gyuto y Gyume que preservan los tantras.
Y ahora actualmente en el exilio, pues la Orden Gelug se ha establecido también, al igual que las otras en el exilio, ¿no? Y han tenido mucho más contacto las órdenes y pueden debatir, etcétera, entre ellas, ¿no? Y, en fin, una conclusión importante desde que entrar a preguntas y acabar el programa. Es importante mantener un punto de vista respetuoso y no sectario ante las tradiciones. Y, por ejemplo, incluidos otros tipos de budismo, no nada más budismo tibetano, otras religiones también. Sí, así evitamos hacer de nuestra práctica espiritual una extensión de nuestro ego. No quiere decir que no tengamos claro el linaje y la práctica. De hecho, la mayoría de las diferencias que hay entre las órdenes del budismo tibetano, muchas radican en los términos técnicos, por ejemplo, lo que yo me he podido fijar, sobre todo estudiando, sobre todo en el sutra. Si la práctica del sutra básicamente, ¿no? Y incluso en el tantra, ¿sí? Cuando pones a estudiar ciertos términos que se utilizan en las escuelas antiguas y en las nuevas, ¿sí? La explicación y la aproximación para lograr obtener la percepción de la naturaleza de la realidad, es decir, el vacío. Se llaman de distintas formas. Pero se dice que es necesario seguir instrucciones precisas, no estar saltando de un lado a otro sin una guía, sin un profundo entendimiento de las prácticas con las que nos comprometemos. Si contamos con un guía, un maestro, la guía de un maestro, de varios maestros calificados, si tenemos la capacidad de estudiar las otras tradiciones, esto nos puede ayudar a obtener claridad acerca de varios puntos que quizás dentro de nuestra tradición se expliquen de una manera menos elaborada. Por ejemplo, la tradición Nyingma explica de manera elaborada, por ejemplo, las 5 aflicciones principales, ¿no? Una explicación muy detallada, tanto la explicación del sutra como del tantra, ¿sí? Entonces, es decir, no es que no la encontremos en las demás tradiciones, también está, pero la explicación que da aquí, su entidad del Dalai Lama, por ejemplo, mencionó esto, a él le ha parecido mucho más aplicable a su práctica. Así puede pasar con otros temas. No por el hecho de que lo explique otra escuela, no quiere decir que no tenga validez para la nuestra. De hecho, si vemos la historia, grandes maestros que han hecho contribuciones a sus propias tradiciones ha sido porque han podido conocer otros puntos de vista. ¿Sí? Ahora, el respeto y aprecio entre todas las órdenes es algo fundamental, ¿va? Va de acuerdo con las enseñanzas budistas, al menos es lo que yo recibí desde un inicio. Me acuerdo cuando conocí a mi primer maestro, pues fue lo que él hablaba. No quiere decir que mezcles las tradiciones, decía él, pero sí hay que tener claro la visión del budismo y sobre todo, sí que lo estamos practicando desde luego, y también eh, no caer en esto de como que somos como que en los grupitos, ¿no? Yo hago este grupito, yo hago este también, hacemos nuestra práctica y ya es algo personal. Sí, que según la conexión kármica que tengamos con un linaje o con otro. Por ejemplo, mi maestro, Sonsar Khyentse Rinpoche, mi maestro principal, ¿no? Aunque tengo varios maestros, ¿no? Pero mantiene varios linajes. Pero en cuanto al estudio, él tiene muy claro qué es lo que quiere que estudiemos, por ejemplo. ¿Sí? Y hay veces que gente le pedimos o le piden, o nos dicen, ay, pide a tu maestro tal cosa, o le pedimos. El Rinpoche tiene claro qué es lo que quiere él transmitir casi siempre. Yo voy a hacer esto, transmitir esto y esto. ¿Sí? Y aquellos que estudien conmigo van a leer esto. Entonces, si uno sigue a ese maestro, bueno, se acata al maestro. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene confianza en la guía que te está dando. Ahora, esto evita visiones cerradas. Las cosas pueden ser un gran obstáculo para nuestro desarrollo espiritual. Y a lo largo de la historia del budismo tibetano ha habido y continúa habiendo, ¿no? Una interconexión de todas las enseñanzas y tradiciones. Varios maestros mantienen y practican enseñanzas de varios linajes. Hace poco veía Jamyen Kongtrul Drothaye, por ejemplo, un gran maestro Kagyu, Karma Kagyu, sostenía linajes Bon, y también me parece aquí en Guampo, Sakya o Rimé también, ahora la tradición Nyingma también dice, habla de Quince Guampo y las demás escuelas también, ¿no? Kagyu y Gelug. En fin, concluyo basándome en los consejos e instrucciones que yo he recibido que me parece eh, muy sanos, ¿no? Y sobre todo su sentido del Dalai Lama, que siempre me mueve esto. Uno de los problemas que había precisamente para hacer una pregunta en el chat con un protector que sigue una de los nuevos grupos que hay en Occidente, es precisamente esto, ¿no? Que el Dalai Lama cortó con una práctica que era sectaria en ese sentido, ¿no? Y aunque la he recibido de sus maestros, le acusaron de que él se iba en contra de la devoción al gurú, etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo que Sonsar Khyentse Rinpoche hablaba de esto y decía que no, que eso no era algo incorrecto, que si es como si tuviéramos algo que estuviera pudriendo todas nuestras manzanas en una bodega y por dejar una manzanita ahí podrida
pues iban a podrir todas, decía él, ¿no? Entonces hay que sacar esa manzanita, hay que tener cierta visión inteligente para hacerlo, lo que hizo su santidad, decía él. Entonces, en fin, esta es la historia del budismo tibetano. Quiero ver si hay algunas preguntas antes de cerrar y dedicar el mérito. ¿Dónde tiene la tradición? Donde tiene la tradición Nyingma retiros como práctica. Sí, la tradición Nyingma, claro. ¿Sí? El actual Ganden es Rizon Rinpoche, sí. La eminencia Rizon Rinpoche. Actual Ganden Tripa. Ujú. ¿Por qué el budismo japonés de Dogen aparece más sencillo que el budismo tibetano? Pues depende del karma, ¿no? De cada quien. Hay gente que... He escuchado a veces que dicen que a veces no entienden cierta explicación del budismo japonés, por ejemplo. Dependiendo así que el karma de cada quien. ¿Sí? ¿Hay más preguntas? Aprovechemos antes de cerrar. ¿El Rime en qué escuela se ubica? El Rime no es una escuela, el Rime es una actitud. Rime quiere decir la tradición. Por ejemplo, los Dalai Lamas tienen esta historia de ser Rime, no sectario. ¿No? No le llamaban Rime en esa época, ¿no? En realidad, la mayoría de los maestros son Rime en el sentido de que, aunque sostienen una tradición, estudian las otras o sostienen linajes de las otras, la gran mayoría, no a menos que sean las muy tradicionales de antes de la ocupación china, etcétera, pero en la actualidad ya es difícil no encontrar un maestro, bueno, no es difícil, pero de los grandes maestros, la mayoría sí siguen el estilo Rimé, ¿no? No sectario. Pero no es Rimé no es una tradición, no confundan. Yo me ordené la tradición Rimé, no, no tal cosa. La diferencia entre el budismo chino y el tibetano, pues hay muchas, y ahí hay pocas a la vez. Podemos decir ambas son escuelas Mahayana, siguen la tradición Mahayana, claro, vienen de India, simplemente el linaje que reciben la tradición Chang viene de Bodhidharma, que viene de India, un gran maestro que fue de India a China, ha introducido el budismo a China y después de ahí pasa a Japón, que es el budismo Zen, y bueno, en realidad el budismo tibetano vino de India también y siguen prácticas muy similares. ¿Sí? Quizás no tienen la parte del Vajrayana, el budismo Chan o chino, pero sí tienen toda la parte del Sutrayana, las paramitas y todo esto que habla allá. La base común se comparte, las prácticas comunes en todas las escuelas budistas, de hecho. Bien, pues vamos a terminar, si no hay más preguntas, para quien quiera dormir. Más del rimé. A ver, pues hablemos un poquito, unos minutitos de la tradición rimé. En realidad, mmm, como les digo, rimé es palabra tibetana. Quiere decir literalmente sin secta, no sectario, le podemos llamar. Pero se refiere a una actitud que se toma en relación a las escuelas que hay o las transmisiones que hay dentro del budismo tibetano en particular, ¿no? Pero también se puede extender a otros aspectos del budismo, no nada más al budismo tibetano. Que tenemos en cuenta, es importante tener en cuenta eso. Porque a veces les no, soy Rime, soy budismo tibetano. No, hay que aclarar aquí que la tradición Rime no es una tradición nueva. ¿Sí? No proviene de una mezcla tampoco de todas las tradiciones como una licuadora y mezclamos todas y como a veces se malentiende. A veces Yamin Kenzo Wampo, Yamin Kenzo Chokilodro decía, ustedes no son Rime, son Domé, o sea, sin base. Decía, ¿no? Tampoco se refiere a estudiar varios temas por separado y saltar de una exposición a otra, sin profundizar en ninguna. Rimé significa tener confianza y una percepción pura de todas las enseñanzas de Siddhartha Gautama, del Buda, reconociendo que todas ellas por igual son medios hábiles de nuestro maestro, ¿sí? Para que alcancemos la liberación y la iluminación. Y con esto en mente, ponemos en práctica los distintos métodos que enseñó Buda, de acuerdo al nivel en el que estemos, sin olvidarnos de conocer siempre el tronco o base de las enseñanzas. El Rimé hace mucho énfasis en eso. Conocer el tronco de la enseñanza antes de ir a las ramas. Así no nos vamos a confundir cuando estemos en el momento de practicar las ramas, las particularidades que presentan las diversas escuelas. Ahora, Santidad Dalai Lama hace poco decía que él quería insistir en la importancia del no sectarismo.
En el sentido de que sucede que muchas personas atribuyen una exagerada importancia a una u otra de las diferentes escuelas o tradiciones que existen en el budismo. Y eso puede llevar a una acumulación de actos extremadamente negativos respecto al Dharma. Porque estamos diciendo que esto está mucho más padre que esto otro. Y bueno, para ti, debido a tu karma, quizás sí está mucho más interesante, mucho más padre que esto otro, pero el Buda enseñó esto otro igual. ¿Sí? La ventaja del no sectarismo es que, aunque tengas una conexión muy buena con una práctica o una tradición, es que después de recibir una transmisión, instrucciones o iniciaciones, explicaciones pertenecientes a cada tradición, seremos capaces de tener un mejor entendimiento de las diferentes enseñanzas que hay. Y el Dalai Lama decía, desde mi propia experiencia, esto es sin lugar a dudas muy beneficioso. Dice, por consiguiente, si mantenemos una actitud no sectaria o rimé, a medida en que percibamos las enseñanzas, en la medida que vamos percibiendo la enseñanza a lo largo del tiempo, las distintas tradiciones, y las pongamos en práctica, es muy cierto que mejoraremos nuestro entendimiento del Dharma. Y por esta razón, el no sectarismo es importante, esta aproximación rimé. Ahora, en el Tibet tradicionalmente, decía el Dalai Lama, ha habido algunos que se concentran en el estudio y práctica de su propia tradición y herencia espiritual, mientras que otros expanden su campo de estudio y práctica desde el punto de vista no sectario. Esa tradición, dice el Dalai Lama, existe en Tibet, ¿no? Y piensa, el Dalai Lama decía que actualmente era mejor seguir la tradición no sectaria, es decir, no nada más centrarse en estudiar una tradición, es lo que la mejor costumbre tibetana a seguir, decía su entidad el Dalai Lama. Ahora depende del karma de cada quien, etcétera, situación en la que estemos, pero yo creo que esto nos hace, ¿no? También reflexionar en que aunque tengamos conexión con un linaje, ya he visto personas también que a nombre del rimé se hacen más sectarias, ¿no? Con la etiqueta de rimé nos hacemos más sectarios, ¿no? Entonces tampoco está bien. De hecho, una vez decía Sonsal Khyentse Rinpoche que, citando el Prajnaparamita Sutra, Rinpoche decía que el Buda habló mucho de esto de no abandonar el Dharma. ¿Qué quiere decir eso de no abandonar el Dharma? Se refiere a que un practicante del Mahayana, decía él, si piensa, nada más dice, si piensa, oh, esta persona simplemente enseña el Shavakayana, la tradición Theravada, o la tradición Hinayana, a veces dicen. Dice, eso es abandonar el Dharma, decía Rinpoche. Es una de las acciones más negativas que puede haber, ¿cierto? Pensar de esta forma, es decir, solamente piensa esto y nosotros estamos en el vehículo supremo Mahayana, este sí es el bueno, ¿sí? Los demás vehículos son inferiores. Es muy importante, decía Rinpoche, desarrollar una actitud ecuménica, no sectaria, hacia la enseñanza del Buda. En especial si estamos practicando el Mahayana. ¿Sí? Y no se diga el Vajrayana. ¿Sí? Entonces, sin un sustento adecuado, que luego, ¿cómo vas tú? Es medio vergonzoso que llegue el budismo tibetano a una reunión con otros budistas y, y no tenemos mucha idea de las otras tradiciones, ni del sustento, ni de la base, y como que nos cerramos en nuestra tradición, así como que yo soy esto, yo soy el budismo tibetano, la tradición muy pura, el linaje puro. Y uno de mis maestros decía, bueno, nos han dicho que es un linaje puro, así que bueno, vamos a seguir la tradición. Pero decía bro, de broma esto. Nos han dicho que esto es un linaje puro, según esto, pues, ¿no? Porque quién sabe, no tenemos manera de comprobar si se truncó o no. ¿Sí? Y tenía razón. ¿Sabes? Relajarnos en ese sentido también es una aproximación rime o no sectaria. Se abriría una escuela de estudio budista para Latinoamérica respaldada por las escuelas tibetanas. Bueno, lo que les comentaba yo al inicio es un proyecto, se llama Budismo Hispano, que de hecho lo lleva la tradición Theravada y eso me da mucho gusto porque tienen una gran reputación en tradición Theravada. Y van a estudiar tanto la presentación del budismo Mahayana tradicional chino, el budismo Theravada del sudeste asiático, del budismo tibetano, ¿no? Entonces, bueno, japonés también. Entonces, y sí va a estar mmm, sustentada, o sea, digamos que la base principal es el budismo Theravada. Uh, un buen libro de la historia del budismo, las palabras de mi maestro perfecto, al principio viene una historia, una introducción muy buena, la historia del budismo en Tíbet, pero viene otra que les comentaba yo que se llamaba la historia del Tíbet, también traducido uno grande, traducido al español con buena traducción, les recomendaría también ese libro.
En otra clase hablamos de otras órdenes, no tradicionalmente, es decir, órdenes occidentales. ¿Cuáles órdenes occidentales? No me acuerdo. No hay órdenes occidentales, es decir, el budismo tibetano está apenas introduciéndose al occidente, entonces no hay un budismo occidental todavía. O sea, occidental en el sentido de que una orden, como así como hay Kagyu, Sakya, Nyingma, ¿sí? Gelug, no hay escuela occidental, ¿no? Eso me refiero. Ah, amigos de la orden budista occidental, es un movimiento, sí, es un movimiento. Ah, de la que existe en Inglaterra, sí, pero no son escuelas tradicionales como el budismo tibetano, como lo que estoy hablando ahora. Son movimientos que a partir de enseñanzas que los fundadores han recibido en Asia, en Occidente abren su movimiento, su escuela, su tradición, ¿no? En base a lo que han ellos estudiado. Bueno, pues vamos a dedicar el mérito, ¿ok? Muchas gracias por haberse conectado. Vamos a dedicar cualquier energía positiva que hayamos acumulado estando aquí. Dedicamos recitando una oración de Shanti Deva. Los que gusten pueden repetir después de mí desde su casa. Que todos los seres que en todo lugar que estén atormentados por sufrimientos físicos y mentales, que obtengan un océano de felicidad y alegría en virtud de estos méritos. Muy bien, pues con esto concluimos. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Buen inicio de semana, con mucho Dharma, con buena motivación, ¿no? Ojalá. Y nos vemos, nos estamos comunicando. Sí, gracias por haberse conectado. Muy buenas noches. Y gracias a Diego por ayudar en el chat.